Bien, en esta parte vamos a continuar con siempre lo que es farmacología, términos básicos y un poquito vamos a hacer retroalimentación de la primera parte. Entonces, a continuación, seguiremos con el orden de las diapositivas. Siguiendo con esto, ya vimos lo que era un tóxico y qué es la toxicología. La toxicología, pero aquí vamos a ver algunos tipos de toxicidad, ¿verdad? Tenemos la toxicología, dijimos que era la ciencia que estudia los efectos nocivos de los tóxicos sobre los seres vivos, sean hombres, animales o plantas, porque también en el reino vegetal existen los venenos, existen los abonos, existe todo, ¿verdad? Ustedes pueden tirarle veneno a un árbol y se seca el matapalo famoso, ¿verdad? Y detecta los efectos y los métodos de tratamiento, la toxicología. ¿Y qué es un tóxico? Es una sustancia que produce alteraciones en los organismos y que es incompatible con la salud y la vida, lógicamente, ¿verdad? Y hay tipos de toxicidad. Tipos de toxicidad está la toxicidad aguda, la toxicidad crónica y la subaguda. ¿Cuál va a ser la aguda? Efectos dañinos que se producen por la exposición de corta duración de un organismo. La crónica, efectos producidos por la exposición repetida al tóxico durante mucho tiempo, que puede ser en meses o años. Y la toxicidad subaguda, que se produce por la exposición repetida de un periodo de 2 a 4 semanas antes que aparezcan los efectos. Está bien claro, ¿verdad? Estudien esas definiciones, ¿verdad? No les digo que se las aprendan, sino que tienen que reflexionarlas. Aquí tenemos también parte de las acciones farmacológicas, ¿verdad? Tenemos que ir conociendo todos estos términos porque van a ser de una gran importancia para ustedes para que lo sepan aplicar, estudiar y hablar de ellos con otros colegas, ¿verdad? Tenemos que ¿qué es la acción farmacológica? Es el cambio o modificación de la actividad de las funciones del organismo en el sentido de aumentar o disminuir la acción. Por ejemplo, están los tipos, dice, de acción farmacológica. Está la irritación, los queratolíticos. Los queratolíticos son sustancias que se aplican sobre la piel, que sirven para producir una descamación cuando se desea que botar lo que decimos comúnmente como un raspón o una lesioncita en la piel. Estimulantes. Hay estimulantes, ¿verdad? Por ejemplo, la cocaína, la teofilina, la estricnina, que es un veneno, la coramina para el corazón, son estimulantes. Antiinfecciosas. Son, por ejemplo, los antibióticos, los antifúngicos, que son contra los hongos, y los antivirales, que son contra los virus, ¿verdad? Y el reemplazo. ¿Qué tipo de acción farmacológica es el reemplazo? Por ejemplo, la insulina, que reemplaza a las hormonas, ¿verdad? Que disminuidas en nuestro organismo producen la diabetes. La testosterona y la progesterona, que son hormonas que pueden ser reemplazadas, son producidas en el laboratorio, pueden venir de fuentes animales o ser producidas en el laboratorio y ayudan, por ejemplo, la progesterona a evitar abortos espontáneos. Y se dicen de reemplazo porque reemplazan algunas sustancias del organismo. También esto si no es muy utilizado, ¿verdad? Esto se los puse para que los conozcan, pero aquí en nuestro ambiente no son muy utilizados estos términos, ¿verdad? Pero como todo lo relacionado con la farmacología lo deben conocer, aquí lo van a leer. Medicamento original o innovador. Es el producto fabricado por el laboratorio original. Se llama así al laboratorio que tiene la patente del principio activo y normalmente se vende con una marca comercial. ¿Qué son las copias? Son los que tienen el mismo principio activo pero no fueron autorizados por el innovador y normalmente se designa
con sí denominación de CI seguido del nombre del fabricante. O sea que esos son normas que existen, ¿verdad?, a niveles internacionales para el respeto entre laboratorio y laboratorio del medicamento. Licencias o segundas marcas. Es el mismo producto del innovador, pero comercializado por otras compañías farmacéuticas, con autorización del dueño de la patente original. Por eso se llaman licencias o segundas marcas y a nivel internacional es reconocido todo eso, es un respeto que se mantiene entre los fabricantes. Tenemos también el medicamento genérico, que puede ser de fuentes múltiples o multifuentes. Es aquel que se registra luego de que vence la patente del innovador y demuestra ser bioequivalente con el medicamento original. Y está el genérico comercial, que es una copia del innovador, y el genérico DCI barato, que no pasa por estudios de investigación y desarrollo, sino que puede ser ya copiado, ¿verdad? Pero no a veces por eso. Muchos medicamentos no se les tiene mucha credibilidad o cuando ustedes lo recetan va a ver que en el paciente no hace mucho efecto, pero ya eso va a ser la propia ética de ustedes, la ética personal de cada uno, de qué medicamento le van a recetar a su paciente, ¿no? Ahora, este tema se los han dejado a ustedes para que lo expongan. Siempre han sido unos temas que han expuesto tan bonitos los estudiantes y es las diferentes formas como se presentan los medicamentos, ¿verdad? ¿Cómo se define? Se entiende por forma farmacéutica al estado final bajo el cual se presenta un medicamento para su uso práctico, para la consideración del máximo beneficio terapéutico para el individuo y minimizando los efectos secundarios indeseables. O sea que cuando se hace una presentación farmacéutica, no, como les dije al principio, no se sacan al mercado de un día para otro. Tienen que estar bien estudiados, bien analizados y tratar de que tengan la menor cantidad de efectos secundarios indeseables. Porque si no, imagínense, casi todos los medicamentos tienen, ¿verdad?, sus efectos secundarios indeseables, que algunos pues se nos manifiestan y otros no. Pero pues el farmacéutico, el científico debe tratar de que esto no sea tan a menudo ni tan evidente. Otra parte de la farmacología que es muy importante es en qué se divide un medicamento o cómo está formado. Ya que ustedes van a hablar de los medicamentos, van a hacer la exposición de las formas farmacéuticas, tenemos que saber cómo se compone un medicamento. Una sustancia medicamentosa o parte activa es la porción del medicamento con capacidad terapéutica. O sea, es la parte activa o la parte que nos va a curar. Ese es el principio activo que se llama también sustancia medicamentosa o parte activa. Llamada también principio activo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Para que no se les olvide. Es el compuesto químico responsable de la acción farmacológica. Eso no se les tiene que olvidar. Si yo les pregunto qué es principio activo, ya van a saber que la parte del medicamento que ejerce esta acción curativa, denominándose acción o actividad farmacológica a los cambios en la actividad celular inducidos como resultado de la interacción fármaco-receptor. Ahí ya viene fármaco-receptor que se lo van a explicar a continuación en este curso, ¿verdad? También entre las partes de un medicamento tenemos el excipiente o base. Primero ya hablamos del principio activo. Hoy vamos con el excipiente o base. ¿Qué es esto? Es la sustancia añadida a la forma medicamentosa, ya sea esta sólida o semisólida, para darles masa y forma, ¿verdad? También dice, es una sustancia farmacológicamente inactiva, cuyo objetivo es darle consistencia, como les decía yo en el caso de las tabletas, ¿verdad? El almidón es el que le da consistencia, se le da forma, sabor, color, etcétera, al preparado farmacéutico. Ese es el excipiente o base. ¿Y qué es el vehículo?
es la sustancia añadida a las formas medicamentosas líquidas. En algunos casos puede ser agua o alcohol. Aquí pues podrían entrar incluso los jarabes, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque una persona alcohólica no se le puede, o que ha padecido alcoholismo, no se le puede dar un medicamento con alcohol porque entonces sería provocarle su adicción, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que tenerlo presente un, un- una persona, ¿verdad? Profesional. Aquí, como les dije al principio, otro como retroalimentación dice que excipiente, cualquier componente que se agrega intencionalmente a la formulación de una forma farmacéutica, que es diferente del principio activo. El principio activo ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Y esto pues ya es propio de cada laboratorio, como les decía, el color de la cápsula, el sabor, el olor, más que todo en los jarabes para que los niños los puedan tomar, ¿verdad? Porque hay medicamentos amargos que lo que se hace es encubrirles ese sabor amargo o si los son para niños, pues no se puede casi. El niño casi no puede tragar, ¿verdad? Una tableta, una cápsula, empiezan a llorar y que no lo quieren. Entonces, por eso las casas farmacéuticas elaboran los medicamentos de acuerdo a su formulación que hace el químico farmacéutico, ¿verdad? Dice, estabilizar el principio activo son cualidades que deben de tener, ¿verdad? En un laboratorio. No son absorbidos por nuestro organismo. Mejoran el sabor y la presentación del producto y sin actividad farmacológica. Eso ya lo dijimos, que el único que tiene que llevar actividad farmacológica es el principio activo. Los excipientes grasosos, estos dice son incluidas en las formulaciones y en algunas formas farmacéuticas con el fin de conseguir características físico-químicas más apropiadas, como pueden ser la untuosidad en pomadas y cremas. Ahora en la actualidad, si ustedes se dan cuenta, es una cantidad de cremas, geles, pomadas que hay en el mercado, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas trae ahora una base para no ser tan pegajosa como en la antigüedad, ¿verdad? Que como aquellas cremas tan pegajosas no nos causaban mucho agrado. En cambio ahora, más que todas las cremas para uso dermatológico, tienen que llevar cierto poder para que el organismo las absorba, pero ya no son aquellas cremas tan grasosas como antes, ¿verdad? Hoy se ha logrado mantener un equilibrio para que estos medicamentos sean más agradables. Otra vez mencionamos que es un tóxico. De manera general, se representa en cualquier laboratorio, en cualquier lugar. Ustedes ven esta calavera con los huesitos así atravesados, es un tóxico, nos está indicando un tóxico, entonces hay que tener cuidado. De manera general se puede decir que es la sustancia que interactúa con un organismo vivo modificando su comportamiento en forma desfavorable. Y tóxico también se puede decir que es un agente químico que ingresado al organismo altera elementos bioquímicos fundamentales para la vida. La acción puede ser sobre la célula y sobre los sistemas enzimáticos. O sea que los tóxicos son agentes químicos de gran, pues sí que no ocasionan nada bueno a nuestro organismo, ¿verdad? Sino que bioquímicamente nos alteran las funciones del metabolismo, las funciones enzimáticas que son tan importantes, ¿verdad? En nuestro diario vivir, para que nuestro organismo se mantenga en equilibrio. Entonces, un tóxico nos llega a deshacer todo eso. Hay también aquí los conceptos básicos de la farmacología. Algunos ustedes los verán como repetitivos, no, ¿verdad? Como les digo, es una fuente de retroalimentar estos conocimientos porque tienen que tenerlos grabados ya desde este curso. Ya más adelante ya les van a ir mencionando las acciones medicamentosas, las familias de medicamentos, y esto ya no, pero ya se les va a ir mencionar ahí incluido, entonces ustedes ya lo tienen que conocer bien. ¿Qué es una droga? Se define como un medicamento tal como lo ofrece la naturaleza o al que solamente se le han efectuado sencillas técnicas de preparación. Es una sustancia activa capaz de modificar la actividad celular en el organismo. Este término se emplea para referirse a sustancias adictivas
adictivas. Claro, ¿verdad? Ahora se utiliza más que entonces sustancias adictivas, donde se dice la droga, pero desde el punto de vista de la farmacología se incluyen también. Pero ahora, como dice ahí, es para referirse a sustancias adictivas que causan, por supuesto, un gran daño a nuestro organismo. Dice, la droga es, en el sentido amplio del término, una sustancia química que tiene efectos biológicos conocidos en humanos o animales. Pero yo diría efectos dañinos, ¿verdad? Efectos que destruyen al ser humano, que, pues, primero Dios, nadie sea que esté bajo esos efectos porque se están destruyendo los seres humanos. ¿Qué es una droga? Yo les he sacado diferentes terminologías para que tengan un amplio conocimiento y ustedes puedan hacer o elaborar en su mente, ¿verdad? Varias definiciones. Dicen, una droga es en farmacología la materia prima de origen biológico que directa o indirectamente sirve para la elaboración de medicamentos, siendo el principio activo la sustancia responsable de la actividad farmacológica de la droga. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es una repetición, principio activo, sustancia activa, es la que lleva todo medicamento y que va a ejercer su acción. La droga puede ser todo vegetal o animal entero, órgano o parte del mismo, o producto obtenido de ellos por diversos métodos que poseen una composición química o sustancias químicas que proporcionan una acción farmacológica útil en terapéutica. Se entiende a utilizar el término droga indistintamente para designar a esta y a los términos correspondientes en farmacia, a principio activo, fármaco y medicamento, ya sea por extensión del concepto o debido a la traducción literal del término inglés drug, el cual no hace distinciones entre ellos. Son diferentes formas de expresar lo que es una droga, pero ya saben ustedes que en términos legales, droga es todo medicamento que va a causar un daño en el ser humano, ¿verdad? Y también, pues, la farmacología, como dice ahí, los introduce en su terminología. Las drogas pueden clasificarse por su origen, ya sea natural o sintético, por su carácter legal. Es donde yo les digo, ahí entra ya el carácter legal, lícitas o ilícitas, o por los efectos farmacológicos que producen. Esta última clasificación es la más utilizada. Divide las drogas entre grandes grupos, claramente diferenciados por sus efectos sobre el sistema nervioso central, ya sea pueden ser estimulantes, depresoras y alucinógenos. Aquí vamos ya con drogas alucinógenas, ¿verdad? Que ya son drogas fuertes. Eso lo mencionábamos en el LSD, en química orgánica, en el ciclo 1, cuando mencionamos los compuestos, ¿verdad? Químicos. Hay depresoras también, como el alcohol. El alcohol al principio produce una gran euforia, pero después produce un gran bajón al sistema nervioso central. Y las estimulantes, ¿verdad? Como la cocaína, que producen un efecto de alegría, de euforia, de energía. Pero ¿qué sucede con todo este tipo de drogas? Que luego viene una gran depresión, o sea que el sistema nervioso cae, no se mantiene siempre igual. Ahí tenemos pues unas drogas legales, ejemplo, ¿verdad? Y drogas ilegales. Drogas legales son aquellas que se venden en las tiendas o súperes que llamamos hoy, ¿verdad? Como son el alcohol y el tabaco. Esas son drogas legales. Pero ustedes saben que el fumar es un daño tremendo para la salud porque ataca diferentes partes de nuestro organismo, lo mismo que el alcohol, ¿verdad? El alcohol entorpece el cerebro, daña el hígado, pues a todas partes llega y daña también al ser humano y lo mismo, produce una gran euforia, pero al final produce lo que se llama goma o resaca, ¿verdad? Y las drogas ilegales, que son las que no son comerciales y son prohibidas por la ley, como son la marihuana, que ahora en diferentes países pues ya no es prohibida y se le han encontrado que tiene bastantes acciones farmacológicas terapéuticas. El éxtasis, que ese sí es una droga totalmente alucinógena,
la cocaína, las anfetaminas y la heroína. Todas esas son drogas ilegales, son drogas que dañan al ser humano y son tremendamente adictivas. Entonces, allí por eso razón es que no deben ser utilizadas por el ser humano. Ahí tenemos diferentes formas de drogas, del tabaco, un alcohólico consuetudinario, algunas plantas, anfetaminas, cápsulas, hoy hay tanta cápsula y medicamentos que dañan más que todo al organismo de los jóvenes, ¿verdad? Porque una persona joven es más propensa a tomar una adicción que una persona mayor, ¿verdad? Eso yo lo he leído en muchos documentales, lo he leído en documentos, lo he escuchado en algunas exposiciones y sí, ¿verdad? No es imposible, es un poco difícil que una persona de edad bien adulta te tome una de estas adicciones que un joven, ¿verdad? Un joven sí, rápidamente, por su metabolismo tan rápido, por sus enzimas, por todo su organismo, rápidamente las adiciona. Ahora ya esto lo mencionamos, cuál es el nombre químico de los medicamentos o fármacos, que este es el que describe con precisión las características químicas del medicamento, por ejemplo, el N-acetilparaminofenol, que es el acetaminofén, ese sería el nombre químico, ¿verdad? La par trae su estructura química. El nombre comercial, que dice aquí que es la palabra, nombre, símbolo o combinación de ambos, adaptado y usado por un fabricante para identificar sus productos y distinguirlos de aquellos fabricados por otros, ¿verdad? Cada laboratorio pues tiene su logo, tiene su nombre comercial, etc. Y que es el nombre genérico o denominación común internacional. Esto que no se les olvide, ¿verdad? Que el nombre genérico es el que permite identificar el fármaco en todo el mundo. Va a ser el mismo aquí que hasta allá en la India, ¿verdad? Este nombre es seleccionado, aprobado y divulgado por la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo, el acetaminofén o paracetamol. Ese sería el nombre genérico en cualquier parte del mundo. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un frasquito, esto de sobre, lo conocen ustedes. Yo se lo pongo por un descansito y una ilustración, ¿verdad? Tienen su nombre comercial, siempre más que todo que van a exponer en ese seminario. Vean bien los nombres que traen, su nombre comercial, su nombre genérico, traen la cantidad que rotula, digamos, de 500 miligramos, de 1 gramo, etcétera. Trae su número del lote y el nombre, cuando expira el medicamento, la fecha de cuando expira el medicamento, que hoy pues pues la DNM es muy vigilada, ¿verdad? En su farmacovigilancia porque anteriormente era un descuido tremendo o vendían los medicamentos que pertenecían a instituciones como los hospitales, el Seguro Social, etc. Entonces hoy todo eso está bien vigilado. Y aquí seguimos con lo mismo, la administración de medicamentos. ¿Qué es la administración de medicamentos? Son los procedimientos por medio de los cuales se introduce al organismo por diferentes vías. Ahí llamamos la vía, ¿verdad? Que era la vía oral, parenteral y las otras vías de administración que ustedes van a exponer muy, muy interesante en sus seminarios, ¿verdad? Medicamentos o se aplican algunos tratamientos. Los principales órganos de excreción son, lo veremos en farmacocinética, los riñones, los pulmones, el tubo digestivo, la piel y glándulas mamarias, siendo la vía más importante para la excreción el riñón. Por eso debemos de mantener unos riñones sanos, ¿verdad? Porque por ellos es que se elimina la mayoría de los medicamentos a través de la piel y glándulas mamarias, pues las glándulas mamarias también. Y la piel que a través de ella se producen, a través de la sudoración, ¿verdad? Pues la piel se expulsa también el medicamento o se excreta el medicamento. Otra
Otro aspecto muy importante de la farmacología es la clasificación de los fármacos. Los fármacos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos pueden serlo a temperatura ambiente. Un ejemplo serían las tabletas que no se derriten, ¿verdad? Con el calor, las píldoras como la aspirina y los anticonceptivos, etcétera. Esos son sólidos. Aunque hay anticonceptivos líquidos, como serían los inyectables, ¿verdad? También hoy hay variedad de medicamentos que están tanto en tabletas como en inyectables. Líquidos como el alcohol, los jarabes, los espíritus, etcétera. Los espíritus pues casi ya no se utilizan, ¿verdad? Pero sería bueno que los mencionaran porque los espíritus se utilizaron mayormente, aunque todavía he visto yo algunos medicamentos que dice espíritus para tomar, espíritus para frotar. Acuérdense que antes, y se utiliza todavía cuando una persona sufría un desmayo, un dolor de cabeza, se le aplicaban los 7 espíritus en forma líquida. Se les daba, no me recuerdo cuál es la fórmula, pero sí, daban un masaje o lo ponían en la frente para aliviar esos dolores o calenturas. Hay también fármacos gaseosos, que pueden ser únicamente un gas o una combinación de varios gases. Por ejemplo, los aerosoles de los broncodilatadores o algunos anestésicos. Ahí tienen ustedes un ejemplo de un broncodilatador, cómo se introduce en la boca y los disparos que se hacen, pues ahí viene la receta en el inserto o el médico se los recomienda o cómo hacerlo. El gas es la vía allí de la vía que mencionábamos, la base, el excipiente o vía para llevar el principio activo hacia los pulmones, ¿verdad? Entonces, ahí se utilizan los gases, que son, ya vienen preparados, ¿verdad? Pero son los gases. El gas no tiene ningún efecto sobre el paciente, sino que ellos llevan el principio activo a la garganta, vías superiores, pulmones. Los medicamentos se dividen según su naturaleza en vegetal, en animal y en mineral. Así los hemos venido utilizando últimamente, mencionar últimamente, ¿verdad? Los vegetales, ya saben, se extraen directamente de la parte de la planta o de sus partes. Por ejemplo, el opio, que se extrae, de lo que se extrae la morfina, el tela, que tiene teofilina, el sauce, que es de donde se trajo primeramente la aspirina. Hay de origen animal, que se obtienen de los aceites de los animales, como el hígado de bacalao, los sueros de los animales, los antitetánicos y algunas hormonas como la insulina. Esos son de origen animal. Y minerales se utilizan sustancias purificadas, por ejemplo el azufre. El azufre se utilizó muchísimo antes, tal vez no en forma pura, ¿verdad? Porque hubiera quemado la piel, pero se utilizó muchísimo para enfermedades de la piel. Combinado con otras sustancias, las preparaba más que todo la gente, ¿verdad? O venían en pomadas, en cajitas de pomadas. También está el magnesio, el hierro, que son minerales. El hierro contra la anemia, ¿verdad? Es muy importante, claro, no es el hierro puro, pero sí es el hierro en la concentración adecuada. La fuente más importante es la síntesis química, o sea, de los minerales, o sea, son producidos en el laboratorio. Pero esto es para que vean la belleza de la naturaleza que nos rodea. Los de origen vegetal, aquí están otra vez mencionados, ¿verdad? Que las plantas suministran una variedad de sustancias empleadas en medicina. Se utilizan raíces, tallos, hojas, flores y semillas. Hay medicamentos que vienen para precisamente la boca, enjuagues bucales, y son obtenidos de camomila, ¿verdad? O manzanilla, de las hojas de sus flores. Algunas veces se emplea el vegetal entero porque poseen sustancias conocidas como principios activos, ya saben ustedes qué es, de los cuales depende la actividad básica de los medicamentos. Y sí, para enjuagues bucales, para la boca, cicatrización de la boca, de la mucosa bucal, hay varios medicamentos. Ustedes los van a ir conociendo. De las semillas, de las hojas, de los hongos, de los frutos, etcétera, también se extraen, como lo dijimos en la diapositiva anterior, principios medicamentosos.
Esto es una retroalimentación de la diapositiva anterior. Ejemplos de medicamentos de origen vegetal son los alcaloides, los mencionamos también en química orgánica, son los que llevan nitrógeno en su molécula. Los antibióticos, están las drogas anticáncer, los glicósidos cardiotónicos que sirven para el corazón, los antihistamínicos que sirven para las alergias y de hongos como la penicilina. Las de hongos se extraen también el penicillium, que fue un hongo muy importante descubierto en la Primera Guerra Mundial, creo. Entonces de ahí fue que se extrajo la penicilina que trajo tanto bien, ¿verdad?, al ser humano. Y de origen mineral, por ejemplo, tenemos el bicarbonato de sodio, y está ahí también un botecito con calcio, magnesio, hierro. Se utilizan diferentes sustancias purificadas como el azufre, ya les mencioné, magnesio, sales de aluminio, para paliar la acidez del estómago, ya les dije, sales de aluminio y magnesio, o del talco, el talco, ¿verdad?, que sirve para aliviar el picor y como base de pomadas, también para producir complementos vitamínicos y nutricionales, el hierro y el calcio. Y las talcos, que acuérdense, hay talcos que dice evita la sudoración de la piel, ya trae algún aditivo que seca, ¿verdad?, como el óxido de zinc. Y también talcos antihongos, talcos para la sudoración del pie, etcétera, una gran cantidad de talcos. Y el bicarbonato de sodio, que viene incluido en las pastas dentales. Minerales de origen son el azufre, el yodo, el hierro, el calcio, el magnesio, las sales de bismuto. Estos son ejemplos de minerales, ¿verdad?, que se encuentran en la naturaleza y que son muy utilizados como principios activos. De fuentes animales, que decíamos, las drogas de origen animal pueden ser encontradas en diversas partes anatómicas de muchos animales, como por ejemplo el páncreas en el caso de la insulina, para la glándula tiroides, sueros, hígado en el caso del aceite de hígado de bacalao o tiburón, que antes, ¿verdad?, las mamás daban la cucharada del aceite de hígado de bacalao para evitar catarros, evitar enfermedades de la vía respiratoria, ¿verdad?, que tan espantoso que era. Hoy ya no, ¿verdad?, venía el hígado de bacalao puro, era un aceite pero fuerte, y ahora no, ya vienen en formas de emulsiones, soluciones, etcétera, que ya no traen ese sabor tan fuerte, ¿verdad? Y también de huesos y cartílagos que se obtienen geles o gelatinas para la piel. Continuando, tenemos haciendo un repasito pequeño, tenemos que los fármacos pueden ser de origen natural, semisintético y sintético. Los naturales son aquellos que son extraídos de fuentes naturales, ¿verdad?, como lo mencionábamos, animal, vegetal o mineral, que se encuentran en la naturaleza, ¿verdad?, los minerales. Semisintéticos son medicamentos naturales que fueron modificados en parte de su estructura química, o sea que a partir de un medicamento natural se modifica y se hace o se le da seguimiento en el laboratorio, se transforma en el laboratorio. Y sintéticos son aquellos que son elaborados estrictamente de un laboratorio farmacéutico, o sea, la combinación de materiales químicos ya seleccionados, dispuestos, y se hace la transformación en el laboratorio. Son sintéticos, de ellos hay muchos, ¿verdad? Antibióticos, hay analgésicos, antiinflamatorios, etcétera. Entonces, de esa forma también repasamos que están clasificados los medicamentos. Su origen, ahí tenemos un medicamento semisintético, dice que son aquellos medicamentos que tienen una base natural y son modificados en el laboratorio. Ejemplos de ellos son la codeína y la ampicilina. Se extraen de compuestos naturales y son transformados, por ejemplo, la codeína, que sirve mucho para aliviar la tos, combinada con otros antitusígenos. La ampicilina es un antibiótico por todos nosotros conocido, de la misma forma se transforman en los laboratorios. Y sintético, dice que cuando un medicamento es producto de la síntesis química es conocido como sintético, porque es elaborado en el laboratorio. Y así tenemos fármacos de origen sintético,
Actualmente la fuente más importante de fármacos se obtienen por ingeniería genética. Ejemplo, la insulina humana. Son ejemplos, ¿verdad? De medicamentos. Hay miles, hay una gran cantidad hoy en día que ustedes van a ir conociendo, que es de los que van ustedes a aplicar a sus pacientes. Por todo esto, muchas gracias por su atención. Estas han sido las bases farmacológicas. Espero que les sirvan de mucho para el resto de su carrera profesional. Pasen buen día.